Hola, bienvenidas a la cuarta entrega del PAR, Práctica Artística Antirrealista número 1, Dominio Público. Somos Master Axel y Domina Mile, y somos parte del Laboratorio de Acción Escénica Vladimir Chekov. En el vídeo anterior os estuvimos dando unos primeros consejos para que os montaseis o fantaseaseis con vuestra primera sesión BDSM, siempre intentando no abrumaros con demasiada información y ser lo más claros que pudiésemos. Si os habéis puesto a ello y os han surgido dudas o algún tipo de idea que queráis comentarnos, estamos deseando leeros en los comentarios, por mail. Hay un montón de vías de acceso y tenemos la información muy clarita, así que... Bien, pues con el vídeo anterior sobre cómo preparar una sesión y los dos primeros que hicimos sobre términos y definiciones, damos por concluida esta primera fase de aproximación generalista al BDSM. Y es necesario que nos paremos un momento aquí para definir cómo va a ser la estructura de nuestro canal, porque no se nos puede escapar ningún pequeño detalle si queremos ser cada vez mejores dominantes y porque no da igual. Para no hacer historia sino genealogía, para no sentar cátedra sino abrir debate, para resistir a lo cronológico y a la razón como única vía de interpretación del mundo. ¿Qué? Prometemos desvelar todos estos crípticos conceptos en este vídeo y en el siguiente. Para no hacer historia sino genealogía, para no sentar cátedra sino abrir debate, tenemos que buscar una forma de organización entre las entregas que no responda a una progresión lineal. Así que hemos pensado que nuestros vídeos se organizarán en una especie de espiral. Volveremos a pasar constantemente por puntos ya recorridos, pero alcanzando cada vez más profundidad. Imaginaos ahora mismo que estamos empezando la segunda vuelta. Así este vídeo podría ser el cuarto de nuestro canal, pero también el primero de otro canal simulacro que empezase en un nivel diferente de profundidad. Y nos gusta mucho que este vídeo pueda ser dos cosas a la vez, aunque sea de manera retórica. Además de pasar por los mismos puntos, siguiendo una dirección de pensamiento que se niega a progresar hacia adelante, limitarse a la interpretación cronológica del mundo, para intentar ahondar en la multiplicidad de un mismo momento, una percepción más iónica, estableceremos continuos puentes entre las distintas entregas. No daremos por agotada la capacidad comunicativa de una idea por rozarla solo una vez. Pasaremos por las mismas ideas una y otra vez, como pasamos por los mismos actos sexuales, con la intención de seguir ganando anchura y profundidad. Siempre que pasemos por una idea que aparezca desarrollada significativamente en otros vídeos, os pondremos un número romano como este en la esquina superior derecha para que podáis ir a ese vídeo en nuestro canal y verlo entero si os apetece. Aprovechamos aquí para decir que cuando tengamos los suscriptores necesarios para que YouTube nos deje poner el enlace dentro del vídeo lo haremos. Así que, por favor, venga, suscribiros ya. Y como todos los vídeos van a tejer relaciones con los otros vídeos más bien desordenadas y sobre todo caóticas, y menos mal que le hemos hecho ya un hueco al caos, ¿no? Nuestro canal va a tener estructura de... rizoma. ¿Qué? Rizoma. ¿Pero eso quién se lo ha inventado? Gilles Deleuze. ¿Quién? Rizoma. Una estructura en forma de red con conexiones caóticas que no están organizadas en torno a una raíz principal o pivotante. ¿Entonces es una raíz? ¿Un tubérculo? ¿Una zanahoria? Que no. ¿Pero existe más allá de la mente posmoderna? No, lo que pasa es que posmoderno ya como que está menos de moda. La gente yo creo que dice ya más postestructuralista, ¿sabes? Por el tema este que como posmodernidad está más relacionado con capitalismo, ¿sabes? Pero es que el capitalismo es, en verdad se ha adueñado de todo, ¿sabes? Sí, no, si razón no le falta. Por pero, eso. claro, entonces Sí, postestructuralista. Sí, postestructuralista mejor. ¿Pero existe más allá de la mente postestructuralista? Sí. ¿Un ejemplo? El jengibre. Hola, somos Master Axel y Domina Mile. Bienvenidos a este canal de YouTube, performance audiovisual o videoblog con forma de jengibre. Pero
a ver si con tanta explicación previa la gente va a pensar que es el primer vídeo del canal. Ya, pero eso es lo que queríamos también. De hecho, en este momento del jengibre vamos a hablar por fin de Foucault y BDSM, o cómo sacarle partido al BDSM sin tener siquiera que sesionar. ¿Y por qué este título doble? Muy sencillo, porque la forma de BDSM que hoy queremos abordar en este vídeo no consiste en explicaros cómo participar en sesiones, sino más bien en que os pongáis las gafas Foucaultianas. Y diréis, ¿para qué ahora estas gafas y las gafas que tiene Foucault son un poco retro? Porque creemos que las gafas Foucaultianas son la montura del resto de gafas que menos mal nos estamos empezando a poner, aunque todavía tímidamente. A veces, cuando unas ideas tienen mucha repercusión y se ramifican en múltiples direcciones, está bien revisitar la idea original de vez en cuando. No por volver al origen para entender lo que pasa ahora, Que eso sería hacer historia y no genealogía. sino por comprobar si hemos perdido algo por el camino que no queríamos perder. Y también porque este es nuestro primer vídeo Segundo primer vídeo. y queremos entonces empezar por el principio. El BDSM, como práctica neuronal o neurofísica, te pone las gafas Foucaultianas. Practicar BDSM consiste en organizar parte del mundo como dispositivos de poder asimétricos consensuados. Justamente el trocito de mundo que reservéis para hacer las sesiones con vuestras no parejas o a solas con vuestro propio cuerpo consciente. Y en este concepto ya tenemos implícito a Foucault, porque a él debemos dejar de pensar el poder como algo esencialista, como algo que está ahí sin más y que es eterno e inmutable, y empezar a pensarlo como algo dinámico. Existen dinámicas y dispositivos de poder más que el poder en sí. Es mucho más revelador pensar que el poder es parte de nuestras dinámicas y que es algo que ejercemos y soportamos todos cada día, a pensar que el poder es algo que existe independientemente de las personas. Dicho de otra manera, como metáfora matemática, el poder es una magnitud vectorial, no escalar. No puede existir si no tiene una dirección y un sentido, si no va de alguien hacia alguien o hacia sí mismo. En su historia de la sexualidad, en la que en realidad Foucault, más que una historia, hace una genealogía de los comportamientos sexuales, un relato no lineal que no trata de buscar un supuesto origen de una sexualidad que estaba ahí a priori antes que nosotros, Foucault contradice el relato tradicional de la sexualidad. Un relato tradicional que concibe la sexualidad como algo inherente al ser humano, que ha estado siempre ahí y que ha sido más bien reprimido. Y según esta visión tradicional, para ser felices solo tendríamos que encontrar, con ayuda del psicoanálisis probablemente, esos deseos nuestros reprimidos, la verdad sobre nuestra sexualidad. Para Foucault, no se ha reprimido la sexualidad, todo lo contrario. Se han facilitado toda una serie de discursos para generar una sexualidad concreta, la que le interesa al sistema en cada momento, claro. Y rastrear esos discursos que en cada momento histórico han ido generando nuestra sexualidad es hacer genealogía. No hay ninguna verdad trascendente en la sexualidad que encontrar. Hay multiplicidad de discursos que regulan, construyen y disciplinan las sexualidades. De hecho, nuestros cuerpos, como lienzos nunca del todo en blanco, son los campos de inscripción de esa disciplina, como en la novela de la colonia penitenciaria de Kafka. Y de ahí partiría el concepto de biopolítica en Foucault. No solo se usa la ideología para ejercer poder, la disciplina se inscribe también en nuestros cuerpos. Esos discursos que se van construyendo, esos saberes, contribuyen al mantenimiento de determinadas estructuras establecidas de poder. En otras palabras, son discursos que funcionan como dispositivos de saber-poder. Y es que si no confías en la existencia de la verdad absoluta, parece muy lógico que desconfíes de los discursos que dicen encontrarla o buscarla, ¿no? Y que creas que en realidad lo que están haciendo esos discursos es mantener las estructuras de poder establecidas. Otra consecuencia de que el poder no exista independientemente de quién lo ejerza o lo reciba es que no lo podemos juzgar como algo per se bueno o malo. Y esto desactiva el primer gran prejuicio contra el BDSM, el que dice que toda relación de poder que se ejerza asimétricamente siempre es mala. No nos vamos a extender demasiado porque ya está en el primer vídeo, pero recordad que si seguís el tratamiento de un médico, occidental o ayurvédico, cuidado que nadie se salva, o si lleváis vuestro coche al mecánico, estáis siendo la parte sumisa
de ese par que formáis con vuestro dominante médico o mecánico. Practicar BDSM es tomar conciencia y trabajar por la visibilización de dispositivos de poder consensuados. Y también aislar los dispositivos de poder que están ahí y tienen que dejar de estar implícitos para ir desactivando los abusos. De hecho, el Instagram de esta práctica artística, que os lo dejamos por aquí, lo vamos a dedicar fundamentalmente a ir subiendo publicaciones que hablen sobre todos estos dispositivos de poder que están ya a nuestro alrededor, para que vayamos entre todos decidiendo si son consensuados o no, si son éticos o no. Para eso sirve leer a Foucault, participar en una sesión o seguir este videoblog, para afilar un poquito más nuestras mentes, aprender a ver el abuso donde antes no lo veíamos y dejar de verlo donde no lo hay, en el consenso libre entre personas adultas. Es decir, todo para exigirle un poco más a nuestras capacidades críticas. Además de hacerlo disfrutando de nuestros cuerpos, y eso sí que es subversivo. Nada más, esperamos veros en otro momento o en otro sentido del mismo momento, aquí o en cualquier otra práctica del PAAR número 1, dominio público. Si os ha gustado, dadnos like, campanilla, suscribiros al canal, dejadnos comentarios, escribidnos un mail, lo que queráis, pero sobre todo, no olvidéis que lo que hay no es todo lo que es.